Ya, chicos. Saben que este es uno de los temas más interesantes porque lo que se les va a pedir en su examen seguramente va a entrar este tipo de límites de esfuerzo. ¿Se han fijado que solamente son tablitas y formularios? Y lo que tienen que ver es que tracción es fácil, ¿ya? Tracción es muy fácil. Donde siempre van a tener problemas en metálicas es en compresión. Y es incluso cuando hagan flexión, todos los detalles que hacemos en flexión se basan en compresión. Y más que todo se basa en el tema de la teoría del pandeo, ¿ya? Eso ya lo hemos visto en resis, cuando y son constantes, el elemento está bien, y pues se empieza a flexionar a partir de una carga axial. A esta flexión no la llamamos flexión porque igual es un momento, sino la llamamos un momento de pandeo, ¿no? Es un pandeo que pasa en todo el elemento. Y nace de una ecuación diferencial, ¿ya? Eso ya lo han debido ver en resis. Y no vamos a perder mucho tiempo en esto, pero el resultado les cuento que es algo así, ¿ya? El resultado es una ecuación donde es trivial, porque el resultado que el de C2 significaría que no hay deflexión, el L0 que significaría que no habría longitud, un alfa que significaría que no habría carga, ¿no? Para que el resultado sea cero. ¿En qué casos te da cero, no? Entonces, cuando el ángulo, pues te puede dar un ángulo igual a cero con un número. Entonces, siempre que tienes seno de pi, seno de 2pi, o sea, ahí donde sale la curva de Pandeo, ¿no ves? La famosa curva de Euler. Entonces, para cada resultado se va a basar en la forma que se deforme tu estructura por Pandeo. Eso es muy familiar, ¿no? Fíjense que es muy familiar este Pandeo, solamente ese ladito. Y a medida que ustedes van viendo esta curva, ¿ya? En realidad deben de darse cuenta que en realidad esta es la forma que se va a deformar su viga, o perdón, su columna, o su elemento en compresión, digamos. Puede ser viga, columna o cualquier elemento, ¿ya? Incluso las vigas hay compresión. Ahora, esa, como ven acá, ese pi quiere decir el número de curvaturas, ¿no? Para nosotros ese pi es como se va deformando, más o menos se ve así. Aquí es cuando tenemos un elemento que está arrastrado, un elemento arrastrado, arrastrado. Entonces, la longitud efectiva se va haciendo cada vez más pequeña, ¿no? Cada vez más pequeña. Aquí es la mitad, como pueden ver, aquí es toda la longitud. Y esto pues la curva de deformación va a depender mucho, mucho, mucho de los apoyos, ¿no? Entonces, cuando ustedes resuelven esa ecuación diferencial, tienen un P crítico que pues ya lo han debido ver en, en Euler, como le digo, en Resist, donde ya han debido ver estos días que la fuerza, porque es el pandeo necesario para que la fuerza necesaria para que haya pandeo, entonces el tema del esfuerzo, ¿ya? El tema del esfuerzo es lo que ustedes van a introducir a lo que es la fuerza. Que bueno, un esfuerzo es igual a fuerza sobre área, ¿no ve? Entonces, esta fuerza está siendo sometida sobre un área. Hasta ahí tienen que entender. Ahora, esta fuerza P va a ir directamente a esta área. Esta área es de acá, ¿no? Esa área de ahí. Una fuerza sobre área, entonces van a introducir esta área, ¿sí? A lo que es el esfuerzo de pandeo. Ya no se va a llamar fuerza de pandeo. Y antes aquí solamente hay que poner una A. Esto ya se vuelve esfuerzo. ¿No ve? Hasta ahí, esto está fácil de entender. Ahora, ¿qué es lo que he hecho las ecuaciones para hacerlo más sencillo? Es el darnos parámetros, ¿sí? De resistencia en base a su geometría. En este caso, en base a su sección transversal.
el radio de giro no es nada más que la inercia sobre área. Esto es bien importante porque aquí como tienen inercia sobre área, lo pueden traducir a un R cuadrado, ¿ya? Y sobre A. Entonces, si lo reacomodan, estos términos de acá, pues tienen que esta es el esfuerzo crítico, que es pi al cuadrado por E sobre la longitud al cuadrado sobre R al cuadrado, ¿ya? Y el famoso término desveltez va a depender mucho de eso, ¿ya? En este caso, fíjense que es directamente proporcional al esfuerzo crítico. ¿Qué quiere decir esfuerzo crítico? Que es su límite, o sea, que es lo que está resistiendo. Y es inversamente proporcional a la longitud. Mientras más largo es más esbelto, como acá. Mientras más robusto, ¿sí? O quiere tener más área o más inercia, entonces tiene menos esbeltez. Esa es la condición que ustedes tienen que manejar, tienen que acordarse. Como les había dicho, depende mucho del apoyo. Y para los ejemplos, por lo general, les voy a pedir que calculen el K igual a 1. O en un ejemplo un poco más complicado, se les va a pedir que calculen el K. Eso seguramente ya lo van a hacer esta semana. Entonces, como ven, lo que se tiene son básicamente estos apoyos, ¿ya? Estos Ks que va a depender de los apoyos. Estos son los que manejamos en la norma. Eso es lo que manejaba Euler en su debido tiempo, ¿ya? Entonces, comparar la norma con Euler, ¿sí? Em, es importante, por si acaso, ¿ya? Muy importante. Porque ya hay un avance de cómo se van a medir la esbeltez de un elemento en base a su apoyo, ¿ya? Ahora, para recordar un poquito, si ustedes grafican esto, que es el esfuerzo crítico y la esbeltez, aquí L sobre R es la esbeltez, el K, como les digo, depende del apoyo. La curva de Euler se va así, ¿no? ¿Ve? Es esta gráfica de aquí. ¿Qué quiere decir? Que mientras más grande es esto, fíjense, tiene menor resistencia. Cada vez que va incrementando la esbeltez, su resistencia va bajando. Contrariamente, mientras menos esbelto es, esta resistencia va aumentando. Y eso es muy típico en columnas, ¿no? Imagínense que tiene una columna cuadrada, que es así normal, no parece tan grande. ¿Y qué tal si ahora la duplico, la triplico, ¿no? Entonces, obviamente, esta columna poner esfuerzo aquí o esfuerzo aquí, esta acá va a ser mucho más débil y más propenso a pandearse que esta aquí, ¿no? Eso tienen que entender, que la esbeltez va a depender mucho de esta longitud que tienen aquí, ¿ya? Puede ser esta pequeña longitud de L1 o L2, ¿ya? Y como ven la esbeltez, ¿sí? Esto está al cuadrado, ¿ya? Entonces si esto duplican, esto en realidad no es algebraico, sino es exponencial la resistencia que se va reduciendo. Por eso ven aquí que se va reduciendo en una curva exponencial, ¿ya? Porque justamente esa curva es al cuadrado. Entonces, para darle el valor último de resistencia, se la considera la curva que tiene que alcanzar máximo, ¿sí? Esa es la línea hipotética de Euler, tiene que alcanzar máximo hasta FY, ¿no? Y esta más o menos es el límite de la esbeltez para FY, ¿no? Si ustedes despejan el FY de la esbeltez, van a tener este resultado. Entonces la curva que manejamos en Resi será básicamente esta, ¿no? Si su elemento estaba por aquí abajo, entonces cumple. Si tu elemento está por aquí arriba, falla. Eso lo hemos visto en Resist. Ahora, a causa de que en realidad el acero reacciona de esta forma, es más o menos como, fíjense cómo trabaja el acero, ¿no? Tiene una curva elástica
pero tiene como una pequeña curva que no se entiende, no se entendía. Simplemente esto se ha ido investigando poco a poco. Y fíjense la curva inelástica, que es mucho más grande que la elástica. O sea, tiene mucha más capacidad, dependiendo qué tan duro es su elemento. Si estamos trabajando en elementos muy débiles, como el A36 o el A992, por ejemplo, acá tenemos 50K6, ¿no? Tenemos 36. Este acá, su F última es casi 60, a pesar que es mucho menor el FY. El FY, acuérdense que es el límite elástico. Acá, ¿no? Mientras más bajo es el límite elástico, es mucho más resistente, tiene mucho más elasticidad, más plástico. Mientras más alcanza el FY, o sea, es más grande, el FU empieza a reducirse. Es menos elástico, se hace más duro, más duro. Entonces, lo que ha dicho la norma, básicamente, cuando se entiende esto, ¿no? De esa curva, ¿por qué existía esa curva? Modifica el módulo elástico, sí, bastante. Y aparte, ustedes saben que estos perfiles se hacen por horno. Y cuando se enfría, no se enfría de manera igual, ¿ya? Hay un lado que se queda más. Primero se enfrían lo que son las alas, y después se enfría lo que es el alma. Y eso en todos los elementos, ¿ya? Entonces, siempre que hay esa diferencia de temperatura, siempre quedan esfuerzos residuales, ¿no? Eso es lo que le quita un poquito de resistencia a su elemento, tanto como en sus alas como en su alma, ¿no? Entonces, lo que uno se asume es esto, primeramente, ¿ya? Pero lo que pasa en la vida real es esto, ¿no? Entonces, esa curva, ¿sí? Es lo que en realidad le da su seriedad al AISC de darle las ecuaciones que les han proporcionado para calcular pandeo. Porque esto se ha investigado, ¿no? Tanto el tema de la temperatura, etcétera, como para que vayamos del pandeo que es así a un pandeo más elástico, o sea, uno más real, ¿no? Y la teoría en realidad, sí, de deformación se hace mucho más real aplicando la curva del AISC. Ahora, este de acá es su curva del pandeo de Euler, dice Euler-Buckley. Y lo que el AISC ahorita, hoy en día, sigue, ¿cómo les digo? Planteando esta curva, está acá, para lo que son el comportamiento de compresión de los elementos. Entonces, cuando quieran ver un diseño, ¿cómo le digo esto? Un diseño eficiente, siempre se trabaja en un sistema inelástico. ¿Por qué? Hemos visto que la curva real es más o menos así, ¿no ven? Sí, así, ¿no ven? Entonces, lo ideal en columnas, eso también se trabaja en hormigón, por si acaso, y trabajamos siempre por acá, mucho antes del FU, ¿ya? Ese acá es el FY. Las columnas, por así decirlo, siempre trabajan en este lado. La forma más eficiente de que trabaje una columna es en la parte inelástica. Por eso que para columnas se trabaja con el ACTM A992. Porque este el FY es 50K6 y el FU es 60. 65, digamos. 60, 65. Entonces va a trabajar entre 50 y 65 esta pandeo local. Por eso no es muy efectivo trabajar con columnas de A36, ¿no? Porque el pandeo inelástico va a entrar entre 36 a 65, que es el rango inelástico. Entonces no funcionaría muy bien este tipo de columnas, ¿no? Por eso es que la norma te pide que trabajes con un FY arriba de los 36, en este caso 50, ¿ya?
Eso lo van a ver seguramente con el ingeniero. Entonces, cuando fíjense los límites es bien sencillo darse cuenta aquí que cuando trabaja de forma elástica, entonces la curva se basa netamente en un número empírico. Como les digo, cuando siempre vean un número al lado de una ecuación, quiere decir que esto ha sido probado cientos de veces. ¿Ya? Por el FE. ¿Y qué es FE? Es el pandeo de Euler. O sea, es directamente esta curva hipotética que tenemos. O sea, seguimos trabajando con Euler. No es que nos hemos olvidado ya. Chao Euler, ¿no? Seguimos trabajando con la curva de Euler. Pero es una curva de Euler modificada, ¿no? Y si trabajamos de forma inelástica, que sería lo más eficiente, trabajamos con esta otra curva, que es igual a un coeficiente elevado a Fy sobre Fe, que sigue siendo el pandeo de Euler. Y todo esto multiplicado por Fy. El límite entonces de esto para ver cuál tenemos que estar este o este. Entonces, este valor de acá es 461 raíz de E sobre Fy. ¿Ya? ¿Se ha entendido acá? ¿Hay alguna pregunta tal vez de acá? Se los he resumido, creo que todo lo que han avanzado, menos de 10 minutos, 15 minutos. No sé si han captado esta idea o tienen alguna pregunta. Ya saben cómo yo tomo lista, ¿no? ¿Se ha entendido? Ah, ya. Gracias, Claudia. Grover, a ti no te he visto mucho. Ah, ya. Bien, chicos. Entonces, espero que se haya entendido. Se ha entendido esta curva donde tiene que trabajar a compresión. Ahora, eso está también en la normativa. Ya no está de forma tan clara, pero les voy a explicar esta partita. Ya, compresión. Fíjense que ahorita vamos a ver qué es el efecto, bueno, longitud efectiva, lo que sería el pandeo flexional, que son slender elements, que son esbeltos. Claro, esto en inglés y en español hay una traducción diferente, que vamos a ver más ratito cómo se va. El efecto torsional, ¿no? Y aquí, por ejemplo, no van a ver lo que es el pandeo local, ¿no? Y ahí vamos a ver por qué. En realidad no dice así como explícitamente pandeo local, local buckling. Hay una palabrita que aquí está como que introducido en esto de lo que es el local buckling, que es lo que dice slender elements, que ahorita vamos a ver qué es. Entonces, cuando ustedes tienen perfiles como estos, ya tienen pues elementos que saben que está conformado, ya sea por, como les había dicho, como un horno, ¿no? Que le meten en un molde, ya, o a veces lo que hacen es soldar en esta parte, ¿no? Pero para calcular la resistencia de este elemento, ¿cómo sacábamos? La inercia es igual a qué? Todo esto, ¿no ve? O sea, ¿cómo calculamos la inercia? Mientras más larga, o sea, podemos descontar esto y esto y poner la inercia de esto de acá, ¿no? O calcular por, ¿cómo se llama este método? Calculamos inercia por inercia de cada lado. Ya me quiero acordar cómo se llama. Y calcular la inercia, ¿no? Lo que me voy es que son en acero, nunca van a ver un elemento así, relleno. En acero siempre trabaja con secciones huecas o con secciones
que son así, que están soldadas o son muy delgadas en cierto tema de las alas y en cierto tema de las almas, ¿no? Entonces, esto tiene un problema comparado a lo que es el, el hormigón, ¿no? El hormigón es mucho más sencillo porque se trabaja con elementos completamente rellenos, ¿no? O rectangulares, pero todo es lleno, ¿no? En acero no. En lo que vamos a ver ahora no es un problema en hormigón. Bueno, entonces como ven, lo primero que te dice para el diseño de compresión es la diferencia entre P nominal, a ver, ¿dónde está? Bueno, un P nominal y un P de diseño, ¿no? Cuando es nominal es la resistencia, que es igual a F crítico, que sería la resistencia de pandeo, ¿no? Al esfuerzo crítico, en K6, y el área bruta, ¿no? Entonces, bastante sencillo añadirle un coeficiente al P nominal, automáticamente esto ya no se vuelve nominal, sino se vuelve de diseño. Eso me acuerdo con el caballero, a veces había preguntas en su examen que nos decía halle el P nominal de tal ejercicio. Entonces no tienes que poner el P, digo, no tienes que poner el phi, sino solamente el P. Era medio, no creo que se le haga, no creo que haga lo mismo el INGE, pero entiendan la diferencia, ¿ya? Entonces P nominal es lo que resiste el elemento. Ahora lo que tienen que determinar es si va a fallar el elemento o sus partes. Ahí es donde no entra lo mismo que el hormigón. El hormigón solamente vemos si falla toda la estructura, o sea, todo el elemento, una columna, digamos. Acá lo que hay que hacer es verificar, ¿ya? No es esto. Sí, hay que verificar si va a fallar el elemento como tal o puede fallar solamente el ala o solamente el alma. Y ahí es donde entra lo que es el pandeo local, ¿no? Pero ahorita vamos a seguir profundizando esos dos límites, ¿ya? Ahora, como les había dicho, esa curva que les muestro más arriba, si este KL sobre R, que es básicamente su esbeltez, es menor a este valor, entonces tienen la curva de la inelástica, ¿no ven? Si KL sobre R es mayor, entonces tienen la curva de la elástica. Eso tienen que entenderlo. Ahora, acá, el valor de... Déjenme ver esto. Ah, ya. De aquí despejando KL sobre R, 461. Sí, básicamente, si lo despejan de aquí, el KL sobre R y calculan este valor, ya les va a salir 471 de E sobre FY. Eso es lo que quería comprobar justamente con este límite, ¿ya? Son límites solamente despejando KL sobre R. Es lo interesante de este valor. Ahora les decía, hay que comprobar si va a fallar el elemento o los elementos estructurales. Fíjense aquí abajo, está fallando un elemento como tal. O sea, ¿qué está pasando? Tiene aquí una columna y la columna se está doblando en el sentido. O sea, si lo ven de perfil, está doblándose así, ¿no ve? Está doblándose así. Toda la columna. Pero aquí, fíjense que antes de que falle el elemento, está fallando las alas, ¿no? Aquí es donde le llamamos pandeo global, que está fallando tanto alas como alma. Y aquí lo que le llamamos el pandeo local, que puede fallar solamente el alma, o digo las alas, como en esa foto, o a veces puede fallar por pandeo local solamente el alma. Esa es la única diferencia entre local y global. Lo que uno quiere es que siempre falle así. Nunca queremos esto, ¿ya? Siempre que queremos alcanzar el límite
del elemento estructural, no de el subelemento estructural. Entonces, esto se hace como un análisis de placas. Y este análisis de placas se hace pues con teoría de placas. Es una teoría bastante complicadita que no vale la pena ahorita ver cómo se calcula. Me gustaría explicarles, pero es medio tarde, se están cansados. ¿Ya? Eh, Esto se va a delimitar en cómo se pandea un elemento delgado, una placa. Entonces, va a depender de muchos elementos, pero eso lo ha descifrado, por ejemplo, la ISC, ¿no? Y no es nada complicado, créeme, no es nada complicado. Entonces, las placas, sí, inelásticas, pueden reducir su resistencia, ya no va a ser así, sino más o menos así, y de eso se trata el pandeo local. Si falla por pandeo local, en realidad, no es que vamos a desechar la sección, sino vamos a hacer un artificio para trabajar con ese perfil, que vamos a ver al final de la clase. Entonces, toda esa teoría de placas, que pueden verla en el capítulo de aquí, en el capítulo E, del diseño de elementos de compresión, se habla justamente de elementos que están rigidizados, que en español tienen su palabra. A ver, bueno, el caballero le llama atiesado o no atiesado. En inglés le llaman stiffness, ¿no? Y unstiffness. Entonces, eso tiene que reconocerlo como rígido, ¿ya? Stiff es eso, como está muy rígido, ¿ya? ¿Y qué quiere decir que está rígido? Que el elemento no va a fallar localmente, sino va a fallar globalmente. Cuando no está rígido o unstiffned, quiere decir que esto va a fallar así como en la fotito que les explico, que les mostré hace ratito. Entonces, puede ser así o también puede fallar el alma de una manera así, ¿no? Entonces, esto es bien interesante porque solamente reconocer si sus elementos estructurales, en este caso, el, ¿cómo se llama? Ah, no, aquí me estoy adelantando. Uy, no. A ver. Me he adelantado en una cosita. Retrocedo. Esto de an y stiffness en realidad se refería a que el elemento está rigidizado en sus extremos, ¿ya? Ya, entonces esta partecita de acá, como ven el ala, solamente está rigidizado en el punto del alma, ¿ya? O sea, primero lo que hace la norma es reconocer cada uno de los elementos estructurales que pueden fallar localmente. En este caso, para reconocer, digamos, el ala y el alma, hay que ver cómo están rigidizados. En este caso, que es stiff, quiere decir que están rigidizados en ambos sentidos, en ambos extremos, por así decirlo. O sea, quiere decir que en el caso del alma, está rigidizado por el ala arriba y abajo. ¿Ya? Eso quiere decir stiff. Ahí también me he adelantado, perdón. Y que son los unstiffness, quiere decir que son elementos, ¿ya? Que solamente están rigidizados en un solo punto. Voy a tener que borrar otra vez. O sea, para el caso del ala, este pedacito solamente está rigidizado acá. Aquí no hay nada. ¿Ve? Quiere decir que esto entraría como un concepto de unstiffness, ¿ya? Y el otro, que sería acá, que está conectado en los dos lados, sería stiffness, ¿ya? Necesito quería, ahorita me estoy rayando, pero terriblemente, porque en realidad es lo único lo que hace la normativa es diferenciar cuál es
en este caso en español, no sé cómo le llaman, dije, atiezado y cuál es no atiezado. Eso es lo primero que hay que reconocer en un perfil. ¿Cuáles son los elementos que no están atiezados, que no están rigidizados en ambos extremos? Todo lo que son las alas que te dicen de cualquier perfil, todos los perfiles angulares, todos los perfiles que son canales, todos los perfiles que son tipo T. Entonces, esas partes de esos perfiles dicen que son no atizados o unstable, que solamente tienen una rigidez. Y tiene sentido, ¿no? Por ejemplo, en el caso del angular, solamente está conectado aquí. Entonces, en este extremo está libre, este extremo está libre. Entonces, no hay nada, ¿no ve? Eso es lo que tienen que reconocer. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero hay que ver es cuál está atizado, cuál no. Como ven aquí. Este acá estaría no atizado, este que sería atizado. ¿Ok? Entonces, lo que nos pide la normativa es primero reconocer eso. Y tenemos aquí una pequeña tabla, ¿ya? Para, pues, ver, ¿no? Hay que ver esto, que son elementos, em, a ver, sí, son elementos donde al estar propensos a fallar localmente, si falla localmente, es donde le llamamos slender, o without slender, with slender. Hay que revisar esto porque quiere decir, cuando, cuando quiere decir que no está slender, en español es como delgado, ¿ya? Pero son elementos muy delgaditos, ¿no? Si no tiene elementos delgados, en este caso que se considera delgado, como digo, es otra denominación que les ponen a los elementos atizados y no atizados, porque si dice que no son delgados, que no se consideran delgados, solamente tienen que calcular dos tipos de tensiones, o en este caso dos estados límites, que es FB, que es pandeo flexional y pandeo torsional. B es buckling, ¿no? En español, en inglés. Es pandeo, nuevamente repito, pandeo torsional y pandeo flexional, al revés, flexional y torsional. En el caso de que haya slender elements, que ahorita vamos a ver cómo se determina que un elemento atizado o no atizado es slender o es esbelto o es delgado. Entonces, aparte del FB y el TB, que sería el pandeo local o pandeo flexional y el pandeo torsional, hay que hacer un análisis de pandeo local, ¿no? Entonces, esto es lo que dice acá, ¿no? Esto está aquí. FB, flexural buckling. TB, torsional buckling. Y LB, local buckling. ¿Ya? Entonces hay que ver de un elemento cuál es, cuál es el caso donde no se va a analizar, cuál es el caso en que sí lo van a analizar. Ese es su trabajo, ¿no? Entonces, eso es lo importante de esto, del tema del pandeo local, ¿ya? Entonces, hay una tablita, ¿sí? Que nos va a ayudar mucho en definir más abajo. Esa tablita. Ya, aquí, ¿no? Hay que definir. Ya una vez que tienen que analizar, ¿dónde está esta tabla? Pues, un ratito. Ahí está tabla B4, 4.1. Tabla B4. Esto es. En el capítulo B, ya. Fíjense que aquí ya tenemos los dos elementos. Fíjense lo que dice aquí. Stiff elements, stiffnet y unstiffnet. Entonces, ¿qué quiere decir stiff? Que están rigidizados en ambos lados, ¿no? Entonces, aquí es hasta aquí el límite. Fíjense que estamos analizando aquí el alma para elementos HCS. Estamos utilizando este o elementos emplacados en el ala. En nuestro caso es este de acá, ¿ya?
se les da un valor de un límite, eso es lo que quiero que entiendan, un límite de longitud con respecto a su espesor. Eso es lo que dice. El width, que sería su anchura por su espesor. Entonces hay que analizar tanto el alma, que sería este el ancho, y este sería su espesor, y el ala, que también hay que revisar. Hay que revisar su ancho y su espesor. ¿Ya? En ambos casos hay que revisar eso. Y el límite para ver si cumple o no cumple, que si va a haber pandeo local o no pandeo local, está acá. No tiene que pasar ni uno de estos, ni de aquí, ni de aquí. Esto sería para, como les digo, unstiffness, que sería para las alas, y aquí sería para las almas, ¿no? Este valor y este valor. Entonces lo que tienen acá en esto, tienen que analizar primeramente, antes de hacer cualquier cálculo, se tiene que verificar si hay pandeo local o no, ¿no? Eso es lo primerito que tienen que hacer, eso, ¿ya? Ahora, ustedes me dirán, ¿qué pasa si un elemento va a haber pandeo local? ¿No? Eso es lo interesante. Ahorita vamos a entrar a ese tema. Entonces, aquí ustedes tienen el valor, como les digo, el límite, que tienen que ver, que es una relación de h, fíjense que es h, toda esta longitud, tw, que es el espesor del alma. Y para lo que sería el ala, b, que es el pedacito de acá del ala, dividido entre el espesor del ala, ¿no? Hay que revisar los dos, ¿no ve? Entonces aquí, lo primero que se hace, digamos, en este caso yo tengo un perfil 10 por 15, por ejemplo. Ustedes ya tienen esto de resis, que sería su TF, TW, AG, todos estos valores que pues ustedes podrían calcular fácilmente. Ya les da su TF y o sea, básicamente su inercia, su área bruta, em, claro, su inercia en las dos secciones, inercia en X, inercia en Y, ¿no ve? El J, CW, bueno, estos de acá no van a necesitar todavía. Aunque este sí van a usarlo, que es el J. El radio de giro, el módulo elástico, bueno, el Inge le llama módulo elástico. Tiene otros nombres ya, pero solamente la inercia dividida entre ¿cómo se llama esto? La inercia entre la longitud del eje neutro al... O sea, esto, mejor se los planteo así. Vamos de acá, este es el eje neutro, de acá a acá, esa distancia. ¿Cuánto es, cuánto es la inercia dividida entre esa longitud? Digamos Y. Esto sería esto inercia en X, ¿no? Sería Y, tanto, tanto. Y para esto sería SX. Para lo que sería SY, pero esta inercia es en X, ¿no? SY sería de acá su inercia, Y sobre la distancia de su centroide. En este caso en X. Le llamamos así. ¿Ya? Entonces, no es nada más que son propiedades mecánicas que ustedes han debido aprender en RESIS. Y aquí están las propiedades de radio de giro, etcétera, ¿no? El FY, la longitud del elemento. Entonces, a ver, en el caso de ustedes, que menos revisamos la estabilidad local con el caso del no atiezado. ¿Qué quiere decir no atiezado? Nuevamente, estamos en el ala, o sea, que es el B, ¿no? Acá y acá. Entonces, en el caso del no atiezado, tienen esta ecuación que es 0,56 raíz de EFY, que equivale a 13.487, ¿no? Ese es en el caso de su módulo elástico, que es 29.000, esto no varía. El FY en este caso era
el 50K6, ahí tiene un valor, ¿ok? Es el límite donde pueden alcanzar su valor. ¿Cuánto es la relación de B sobre TF? ¿No? Entonces, en este caso, tienen que multiplicar por 2 veces el espesor por el tema de que tenemos dos elementos, ¿ya? Ahora, ese valor es 7.407. ¿Qué quiere decir? Que como no es menor al límite, en este caso no va a haber pandeo local. En idioma metálicas quiere decir que una ala no es esbelta. Quiere decir, como no es esbelta, no va a tener su pandeo local. Lo mismo se hace para su alma. Tenemos el 1.49, que es 35.88. Y fíjense aquí que sí, en el alma, esto está interesante, 15, a pesar que esto tiene un TF, ¿dónde está el aquí está, TFTW. Ah, ya, flange. Este es más delgado, fíjense. Es más delgadito el TW y debe ser un poco más largo. TW y el H. Aquí el H, ¿cuántos? Eh, el H 8.86 pulgadas, ¿no? Interesante. Entonces, bastante largo. En el caso de que el alma haya, que diga que el alma es esbelta, ¿qué ha pasado? Va a haber pandeo local, ¿no? Es una verificación. Solamente necesitamos saber eso, que va a haber pandeo local, ¿ok? Entonces, una vez que tengamos lo que es el pandeo local, seguimos haciendo lo que es el pandeo flexional, que lo han debido ver ya cómo se calcula, esto es bastante sencillo. En los dos ejes, el pandeo flexional. Estamos pandeo flexional en el eje Y, en el eje X. El pandeo torsional, que también solamente es una fórmula. Y llegamos al pandeo local para elementos esbeltos, ¿no? Que es justamente el capítulo E7. Como ven, aquí ya les da ese... ¿Dónde está? Perdón. Aquí ya les dice qué tiene que ser, ¿no? Si no tenía elementos esbeltos, ¿no? Entonces solamente tenían que calcular el FB y el TB, que es flexural buckling y torsional buckling, ¿no? Que es flexión y torsión. Pero si les ha tocado Slender Elements, que va a haber pandeo local, en este caso en el alma, ¿no? O ustedes también les pueden sacar el ala, tienen que ver el TB. Y eso está en el E7. ¿Cómo calculamos el E7? El E7, fíjense que no es que cambiamos de perfil, no tiene que cambiar de perfil. Lo que se va a hacer es reducir el área, pero por un área efectiva, ¿no? Y dependiendo que si va a reducir el B, quiere decir que va a reducir el ala. Si va a reducir el D, quiere decir que va a reducir el alma, ¿no? Entonces eso va a depender mucho de qué tipo de perfil estamos utilizando. Aquí dice, todos los que no sean HSS pueden reducirlo de esta forma. Eso sería para el B. Y ver, como les digo, esto ya es solamente ver la tabla, fíjense las ecuaciones, para después anotas, pero más que todo es esto de acá. Hay que calcular este FEL, este FCR. En este caso es el ALA, digamos, no puede ser, pero el D. En este caso lo que estaba fallando para nosotros, para este ejemplo, era, era el H, ¿no? El H, o sea, todo lo que es el alma, la altura del alma. Entonces, aquí en vez de poner BE, vamos a poner HE y el H que no ha resultado. Este H era 886, ¿no? ¿Cuánto reducirá? No sé. Para eso tenemos que calcular el C1, el FEL,
el F crítico, que es pues, el F de Euler. Y fíjense cómo se calcula el FE con un lambda, con un FY, ¿sí? Que es igual un límite de estas tablitas. Fíjense que igual el C1 y el C2 se van calculando con estos límites. A ver, dice, tiene elementos que was ya. Para todos los que no sean cuadrados o HCs, 0,18 y 1,31, ¿no? Para los que son rectangulares y para todos los demás tenemos estos valores. Entonces ya tienen aquí el C1 y el C2 y cómo calculan el lambda. Dice, es el límite, en este caso, del ancho sobre su espesor. Ese es el lambda R. Y el lambda normal, este es el límite que hemos calculado dependiendo. Si era el ala, teníamos la tabla de acá, ¿no ve? ¿Dónde está la tabla? Esto era, ¿no? Este era el límite, pero en nuestro caso era este el límite. Este es el límite dividido entre esto. Este es lambda R. Lambda R y esto es lambda. La relación no está fallando. ¿Ya? Entonces, eso sería para el cálculo del pandeo local. ¿Dónde está esto? Aquí está. Lambda F, ok. En este caso, la planilla aquí estaba hecha como para que si no era esbelta, no pasaba nada. El B era igual a B, ¿no? Pero se va calculando dependiendo cuánto es el ala dependiendo cuánto es el C1 y el C2. 0,22 y 9,49 justamente para todos los elementos. Después, para el alma. Fíjense que se va calculando, en este caso el B, ¿sí? Como en este caso no fallaba, no pasa nada, ¿ya? Pero en el caso de que falla, como en este caso, sí se va a calcular el H, como les he dicho hace ratito. En este caso sí se va a calcular el HE, perdón. Entonces, esto va a producir que tengas un área más pequeña. Fíjense que el área bruta, aquí era 4. Hay un pequeño, parece que un pequeño. ¿Dónde está? Ya. ¿Cuánto era aquí? Ya. A ver. Aquí hay que revisar esta planilla. Creo que no la he revisado porque el AE debería ser más pequeño que esto. Porque se reduce, fíjense que están reduciendo esto, menos esto, ¿no ve? Entonces, como es negativo, tiene que reducirse esto. Aquí debe haber un pequeño errorcito de signos o algo. Pero la cosa es reducir el AE, nada más. Y esto obviamente va a reducir su P nominal. Porque el F crítico multiplicado por el área les va a dar un P nominal. Y eso tiene que ser mayor al P último. En este caso su P último de ustedes debería ser el D, que es 1,2 de esto, más 1,6 de esto. ¿No ven? Entonces, esto tiene que ser mayor a eso. Y ya con eso han acabado. Eso es todo lo que tienen que hacer. Entonces, eso es con respecto a esto de esa flexión, es otra cosa. Entonces, lo que ustedes van a hacer es primero revisar que el elemento esté fallando o no esté fallando, ¿no? Si es esbelto el alma o el ala. ¿Cómo? Con la tablita, ¿no ve? O sea, calculan cuánto es 0,56 por raíz de E sobre FY para el ala. Y aquí ponemos la relación de longitud, de ancho y longitud, o ancho y espesor. Lo mismo para el alma. Y vemos cuál es donde va a haber pandeo local. Si hay pandeo local, entonces tiene que ser todo lo que hacemos. ¿Ya? Entonces eso es importante para que vayan
haciendo del pandeo local. Es larguito, sí, un poco, pero practicando una o dos veces la van a hacer. Como les digo, esta planilla estaba pensada más que todo para las alas, pero mira, me ha salido más raro. Eh, Esto está mal, no debería salir así. Está fallando esto. Entonces, así muchachos, entonces espero que les haya servido esta clasecita. Espero, no quisiera pasarles, pero esta unidad está en unidades diferentes. Y aparte no me he preparado muy bien. Hubiera querido reemplazar datos, pero esta planilla tampoco no les puedo dar, porque obviamente es de trabajo. Pero ya tienen el video, les voy a pasar quieren capturas, o por lo menos uno, dos, tres. Ya hasta aquí, hasta aquí, hasta cuatro. Pero es que está mal, está mal, esto está mal. Pero por lo menos para que tengan idea de cómo se puede diseñar en el MatCat, ¿ya? Se va a pasar el uno, 2, 3, 4. 4 hits. A ver, veamos si no hay problema con otro perfil. Ya, esto es alma no esbelta, alma no esbelta. Excelente. Cumple esbeltas. Aquí solamente como las dos son esbeltas, ya no tienen que ser pandeo local. Ya, entonces aquí en teoría el área efectiva tiene que ser igual al área bruta. 474. Está bien la planilla, no debería molestar. 474 está bien. 464, 464, está bien. Aquí para el ala. ah, ya. Está bien, es lo mismo, pero 464. Entonces está todo bien. ¿Ya? Después solamente está aquí. Ya. ¿Preguntas? Talecito, ¿no? ¿No preguntas? ¿Se ha entendido? Ah, chicos, entonces les voy a